a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 97. Reina asesina. Desde que Eri había llegado a vivir en los dormitorios de la UA con los otros estudiantes, sintió que la clase 1A era realmente increíble. Todo el mundo la quería y la mimaba, especialmente las chicas. Pero también se dio cuenta de lo difícil que era ser un héroe, incluso para alguien que solo estaba estudiando para serlo. Todos estaban ocupados cada día, ella podía ver que todos trabajaban duro, aunque siempre hay al menos una o dos personas en los dormitorios y le hacen compañía mientras cocinan, se relajan o hacen los deberes. Siempre sintió curiosidad por saber por qué todos trabajaban tan duro, y como hoy la visitó Mirio, estaba viendo cómo le enseñaba a Eijiro algunas poses de héroe cuando por fin se animó a preguntar: ¿por qué todos trabajan tan duro? Tanto Mirio como Eijiro se detienen. El primero se levanta y sonríe, sus ojos azules brillan con una luz heroica. Porque quiero salvar a 10 millones de personas. Eijiro sonríe con orgullo. Creo que te refieres a la clase 1A, ¿verdad? Eri asintió atropelladamente. Sí, causando que Mirio mire hacia abajo con un aura deprimente a su alrededor, pero inmediatamente se energiza al segundo siguiente. Bueno, a Eijiro le daba un poco de vergüenza decirlo en voz alta, pero al final decide explicarlo. Todo se debe a que un chico de nuestra clase nunca dejará de esforzarse tanto. También es tan estúpidamente fuerte, pero aún así se esfuerza tanto. Bueno, tenemos que esforzarnos tanto para que al menos la distancia entre nosotros no se ensanche hasta el punto de que ya no nos necesitemos. Aunque Kirishima no dijo la verdadera razón por la que se esforzaba tanto. Un amigo no es alguien que mira la espalda de su amigo, somos alguien igual. Así que para ser digno de tu amistad, Kaminari, te alcanzaré. Mirio se sorprendió por las palabras de Eijiro, el estudiante pelirrojo parecía confiar plenamente en Kaminari, siendo capaz de hacer completamente de los héroes una existencia innecesaria. Admito que Kaminari es alguien fuerte, pero hacer desaparecer a todos los demás héroes no es algo posible, entiendo, dijo Eri, asintiendo con una mirada cómplice. Kaminari-san es increíble. Una vez lo vi volar e ir como, fuom, boom, y wabam. Eri hizo algunas poses tontas a modo de demostración, lo que hizo sonreír a los dos chicos y a ella también. Parece que hay noticias sobre mí. De repente Kaminari estaba allí sentada en el sofá y la tele ya estaba encendida. Sorprendiendo a algunos de los visitantes de los dormitorios. Mirio lo miró sorprendido, al parecer había aparecido de la nada. Fuish. De repente desapareció de nuevo y volvió en una fracción de segundo. Lo siento, un perro estaba a punto de ser atropellado por un coche. Esta era su rutina diaria habitual, ya que venía aquí y al segundo siguiente se iba corriendo a otro sitio. Casi parecía que estuviera haciendo varias cosas a la vez. Esto fascinaba a Mirio y a Eri, mientras que Kirishima ya estaba acostumbrado a ello, así que ni siquiera le sorprendía. Esta era la razón por la que todos se esforzaban tanto, Kaminari siempre estaba trabajando duro que hacía que todos los demás parecieran ineficientes. Mirio estaba enamorado de cómo hacía las cosas, y mientras sonaban las noticias en la televisión, Kaminari parecía ir como un rayo y llegar con un traje y cambiarse de ropa. Chicos, tengo una entrevista en 5 minutos, ¿me veo bien? Mirio no sabía qué decir ya que estaba un poco abrumado. Kirishima le dio a su amigo un pulgar hacia arriba. Te ves bien. Casi tan guapo como yo. Vale, lo que significa que estoy mucho más guapo que tú. Kaminari también le devolvió un pulgar hacia arriba. Mira esta estación como estoy a punto de sacudir el mundo. Fuish. Una vez más desapareció en un instante. Bueno, Mirio sigue rizando el rizo, sin saber qué decir después de ver esta escena. Parece bastante enérgico. La siguiente vez que lo ven es 5 minutos después cuando aparece una reportera en la televisión, es bastante guapa con rasgos occidentales con el pelo rubio y gafas. Parecía bastante guapa, también parecía estricta y simpática al mismo tiempo. Era una periodista extranjera, eso estaba claro. Y la sonrisa que esbozaba hacía que a todos les naciera un sentimiento especial en el corazón. Ella tenía ese encanto maduro pero al mismo tiempo joven, que confundía a todos. Héroe del rayo, Flash, es un placer tenerte aquí.
Ella saludó al invitado estrella del día, y todos los hombres que estaban viendo esto estaban celosos de Caminar y ya que él podía hablar con una mujer así. Caminar y Puff. Sonreía la zorra que tenía delante, había hecho un reportaje sobre unos anuncios que hice y que como héroe, usaba mi imagen para ganar dinero. Por supuesto que lo hacía, pero su reportaje era más que nada para conseguir clics en sus canales. Bastante mezquino por su parte atacarme ahí, la haría desaparecer de la faz del planeta, pero eso no sería demasiado favorable. Matarla sería inútil, además por lo que sé, su Kirk le permite hacer que los demás se enfaden debido a las hormonas que desprende de su piel. Tenía que tener cuidado, porque China, Estados Unidos y otros países por el estilo tenían unos sistemas de defensa muy potentes, y entrar en bases de datos tan profundas sobre los registros de Kirk de su gente solo con mi Kirk de electrificación podría hacer que me descubrieran y me pusieran en una lista negra. Podría luchar contra villanos, pero los gobiernos son diferentes, podrían simplemente poner veneno en mi bebida, del que ni siquiera me enteraría hasta que de repente me diera un ataque al corazón. Por supuesto, hay muchas otras formas de que eso ocurra, puede que algún Kirk como Aizawa detenga mi Kirk y de repente mi cabeza estalle como un globo. Los gobiernos son un tipo de peligro diferente al de los villanos, y con todo mi poder solo conseguiría que el mundo entero luchara contra mí si entro en conflicto con ellos. Sería un deseo de muerte sin importar el poder que tuviera. Tampoco era lo suficientemente bueno como para ser capaz de usar Overhaul para curar el daño a mi corazón y no matarme. Así que el veneno de ciertos tipos sigue siendo capaz de matarme. Conocía mis debilidades mejor que nadie. La mujer me miró con una sonrisa amable en la cara mientras las cámaras empezaban a grabar. Hola, me alegro de verte, Caminar y Denki. Nunca pensé que conocería a la nueva celebridad Ero. Esta zorra, acaba de decir mi verdadero nombre en la tele, solo está pidiendo que me asalten en la vida real y que los villanos sepan mi nombre. Fue entonces cuando también sentí mi corazón latir más rápido y mi adrenalina saltar, mi cerebro se sentía imprudente y quería gritarle a esta perra por decir mi nombre. Sabiendo lo peligroso que esto podía ser. Estoy bien, señorita Jackson, responderle con una sonrisa en la cara no fue tan fácil como pensé que sería, pero salí adelante. ¿Qué tal usted? Venir desde Estados Unidos debe haber sido un viaje agotador. Jajaja, gracias por preocuparte por mí. Flash se movió el pelo detrás de la oreja y me miró de forma sugerente, solo en este movimiento había demostrado su profesionalidad ya que había movido su cara en una posición justo fuera del plano de la cámara y me había guiñado un ojo. Pero como periodista, estoy bastante acostumbrado a algo así. Solo puedo esperar que mi japonés sea lo suficientemente bueno. Todo esto era la periodista jugando con su manipulación y el ligero giro de sus labios, mostrándome que estaba haciendo todo esto intencionadamente. Ahora estaba intentando cabrearme intencionadamente. Mi corazón estaba furioso y quería arremeter contra ella, pero mi mente seguía tranquila. Ella podría pensar que era la que tenía todas las cartas en ese momento, pero no tenía ni idea de quién era el que tenía el poder aquí, se lo demostraré más tarde. Por supuesto, no dudo de su profesionalidad, señorita Jackson, le dije mientras le sonreía, por algo quería que esta entrevista fuera en directo. Porque si no lo era entonces yo ya habría perdido bastante debido a la capacidad del equipo para editar el vídeo. Eso me haría quedar mal y como un estúpido aunque fuera Einstein. Me miró tímidamente, ¿estás intentando ligar conmigo, Flash? No, negué con la cabeza, lo siento mamá, me gustan las chicas de mi edad. Sé lo que busca, y una vez que alguien lo sabe, también puede jugar la situación a su favor. Pero ella no entiende que lo que importa no es lo que ella quiere, sino lo que quiere el estudio. Quieren visitas y clics, así que utilizarán cualquier clip en el que aparezca un conflicto, e incluso si ella queda en ridículo, lo pondrán porque la señorita Jackson era fácilmente reproducible, pero probablemente ella no lo sabía. Pude ver el incómodo apretón de manos que hizo. Instintivamente se mantuvo fuera de la vista de la cámara, pero pude ver a través de ella como un libro abierto. Puff general. Ah, ya veo, dijo la señorita Jackson, claramente irritada cuando Caminar insinuó que no era lo bastante joven como para interesarle, se limitó a llamarla bruja de forma educada. Este jodido chico, espera y verás mocoso, vas a croar bajo la presión, sé lo mucho que quieres hacerme daño. Nadie puede resistirse a mis encantos, se enfadó bastante ante esto. Capítulo 98. Entrevista. La señorita Jackson sabía lo que estaba haciendo, pero ver la sonrisa amable en la cara de Caminar y la cabreó. La hacía sentirse impotente en esta situación, pero sobre todo porque le recordaba a su padre. Maldita sea, ¿por qué tuve que empezar a recordar a ese tipo otra vez?
se quejó internamente. La sonrisa y el comportamiento tranquilo de Kaminari sacaron algunos recuerdos reprimidos de su interior. Los recuerdos de su pasado siempre la molestaban, ya que su Kirkagerenan se hace que la gente a la que dispara sus hormonas de ira invisibles que salen de su piel, les haga enfurecer. Por supuesto, para la mayoría de la gente, eran diferentes dosis. Algunos necesitan más y algunos necesitan muy poco para simplemente estallar en la gente. Su padre era una de las personas que podía resistirlo mucho. Antes de que ella supiera lo que era su Kirk, intentaba usarlo con su padre pero no le hacía nada, así que técnicamente ella era Kirkless, sobre el papel, o al menos eso era lo que ella pensaba. Como la CIA y el FBI vigilaban en secreto a los famosos por si acaso no estaban usando algún tipo de control mental súper fuerte, el gobierno conocía a su Kirk aunque ella no se lo dijera. En cualquier caso, bajo los efectos de su Kirk, su padre actuó y sonrió con normalidad durante todo un año. Aún no sabe si fue porque su Kirk era débil a esa edad o por qué. Pero un día su padre golpeó brutalmente a su madre hasta matarla delante de ella y lloró después, entregándose. No tardó mucho en comprender lo que ocurría en aquel momento y lo que era su Kirk. Más tarde, casi 2 décadas después, por fin lo aceptó y visitó a su padre en la cárcel. Él estaba atormentado por lo que había pasado, y una vez que ella le contó la verdad, el hombre se sentía así de culpable por haber matado a su mujer, pero más aún por haberlo hecho delante de su hija. Ya había pasado casi 20 años en prisión y solo le dijo a su hija que usara su Kirk en secreto para avanzar en su carrera y no desperdiciara todo ese potencial por un hombre como él. Esto era lo menos que podía hacer como padre, eso fue lo que dijo. Así que la señorita Jackson sentía que no era solo por ella que quería ser famosa y tener dinero, sino también por su padre, ya que era él quien se pudría en la cárcel por ella. Un hombre que voluntariamente dio su vida para que su hija tuviera éxito, esto era el máximo sacrificio a sus ojos, y ella haría cualquier cosa para que esto se hiciera realidad. Pero incluso con todo eso, cuando miró a los ojos de Kaminari, sus ojos eran amarillos como los de una serpiente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras juraba que vio sus pupilas convertirse en rendijas por un segundo. Pero mantuvo la calma. Le pareció un hombre muy peligroso, el tipo de hombre que te cortaría el cuello con una sonrisa amable en la cara. Le aterrorizaba que no le afectara su Kirk. Debe haber visto mis comentarios sobre su reciente anuncio, llamándolo egoísta y todo eso. Así que ya debería estar enfadado, y ahora mi Kirk se ha fortalecido tanto que ninguna persona normal debería poder resistirse más de 10 segundos. Pensó la señorita Jackson, pero empezó a sentirse aún más nerviosa al hacerle algunas preguntas sobre relaciones, la escuela y alguna guerra que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Algo que ningún niño de su edad sabría, pero él contesta casualmente con una mirada seria. En mi opinión, creo que todo se debe a la desinformación. Ambos bandos piensan que el otro es un monstruo. La gente a veces olvida que todos somos humanos y que el enemigo no es un asesino sin emociones. La explicación de Kaminari iba directa a las raíces del problema y a cómo la mayoría de la gente lucha por desesperación. Pero lo que asustó aún más a la señorita Jackson fue la forma en que se movían sus ojos. La forma en que parecía estar mirando directamente a través de ella como si ya lo supiera todo sobre ella. No, no puede ser, mi mente debe estar jugándose una mala pasada. Se tranquilizó la periodista, pero al mirar a Kaminari, vio que sonreía ligeramente, lo que le hizo sentir un escalofrío. La sonrisa parecía normal, pero hizo saltar sus instintos. Todo esto sucedió en una fracción de segundo, pero todo lo que vio solo la puso aún más nerviosa. No, debo calmarme, no hay razón para sentirse tan nerviosa delante de un niño. Háblame del reciente y polémico anuncio. Preguntó inclinando ligeramente la cabeza. ¿Polémico? Se preguntó Kaminari con una mirada curiosa en su rostro. Solo que tú pareces pensar que fue controvertido. Ahora te tengo mocoso, apuesto a que no podrías resistirte a ese dinero, pensó la señorita Jackson, pero contrariamente a sus expectativas, la sonrisa de Kaminari se ensanchó ligeramente. Bueno, ¿no es controvertido?, preguntó. Algunos dicen que ganaste más de $500,000 con ello y que todos muestran un poco más de humanidad desde tu perfecta visión de un héroe. No digo que sea algo malo, por supuesto. Por supuesto, asintió Kaminari, con el rostro serio ahora. ¿Pero no te parece poco sincero suponer eso? ¿Asumir que...? Se preguntó la señorita Jackson mientras lo miraba fijamente. Ahora te tengo, pequeña rata, veamos cómo tratas de cavar aún más profundo. Estás asumiendo que me llevé todo este dinero para mí, le reprochó con una expresión de enfado en el rostro.
Aunque su refutación fue un poco inesperada, ya que ella había mostrado enojo, entonces significaba que su Kirk ahora estaba haciendo su efecto. ¿Ah, no? Preguntó con voz aguda, tratando de enfurecerlo aún más, pero por lo que mi equipo ha investigado, que has ganado bastante con ese anuncio. Bueno, empezó Kaminari, en primer lugar, no creo que sea asunto tuyo cuánto dinero gano, ya que eso es información privada y griega. Pero mi trabajo como periodista es averiguar lo que la gente quiere saber. Dijo, interrumpiendo a Kaminari. Él enarcó una ceja. ¿Así que vas a interrumpirme durante el resto de mi charla o vas a dejarme hablar? Porque si quieres decir algo, dilo ahora mismo, he esperado a que terminaras lo que tenías que decir, así que espero que tengas al menos el mismo respeto hacia mí para hacerlo. Entonces, ¿tienes algo que decir? Fue entonces cuando la señorita Jackson comprendió inmediatamente lo que estaba pasando aquí. Kaminari actuaba como si estuviera enfadado, dándole una sensación de alivio, pero todo eso era falso ya que sus acciones lógicas cuentan otra historia. No, por favor continúe. Bueno, si hubieras hecho una simple investigación, entonces sabrías que todo el dinero que había ganado con ello ha ido a diferentes organizaciones benéficas y algunos juguetes que compré para algunos hospitales infantiles. Pero claro, vosotros consideráis algo que mientras yo no le dé importancia, entonces no ha pasado nada. Dijo Kaminari, con el porte tranquilo y los ojos fríos como el hielo. Por favor, la próxima vez investigad un poco más antes de decir algo así. El resto de la entrevista transcurrió de la forma más caótica posible. La señorita Jackson intentó volver a la carga. Pero falló ya que cada una de las respuestas de Kaminari estaba bien pensada y planeada. El aspecto general de esta entrevista sería como un joven y brillante héroe. Kaminari estaba tratando de ser puesto en el suelo por una codiciosa organización de noticias. Por supuesto, la señorita Jackson fue inmediatamente expulsada de la cadena y la emisora se puso en modo autodefensa y dijo que esa no era su intención y que están investigando lo que pasó y que incluso descubrieron que la señorita Jackson estaba usando su Kirk ilegalmente. Esto engañó a los demás, pero Kaminari sabía con certeza que la cadena sabía que ella estaba usando su Kirk aunque no dijera nada al respecto. Pero lo dejó pasar, ya que, después de todo, no era más que otro joven inocente y desinformado que no sabía nada de los registros que el gobierno guarda de sus ciudadanos. El Dr. Kanou miraba las noticias de su hospital, Kaminari estaba a su lado, ambos estaban en la oficina del doctor, la cual era muy minimalista. Respuestas muy inteligentes, felicito el doctor, no puedo decir que hubiera hecho algo diferente, aún sabiendo las respuestas y pensando en ellas. Kaminari solo sonríe ante esto mientras tenía una taza de té en la mano. Le da un sorbo suavemente. Bueno, algunas personas tienen instinto para estas cosas. Aunque nunca pensé que sería tan bueno. Ja 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 ja. El doctor soltó una sonora carcajada. El héroe sin codicia, suena bastante bien, ¿no crees? Kanou se alegró mucho por Kaminari, a sus ojos el joven es perfecto para cosas así. En fin doctor, ¿cómo ha ido el progreso de la cosa? Preguntó Kaminari, ahora con el semblante serio. Kanou negó con la cabeza decepcionado. He estado haciendo pruebas desde que acepté su oferta. Pero, excepto tú, nadie más se ha acercado siquiera al éxito. Kaminari suspiró decepcionado. Bueno, no se puede evitar. Entonces sacó un USB y se lo pasó al doctor. Ten cuidado con este, tiene información muy clasificada. Incluso incluye la investigación sobre humanos artificiales, los Nomus. Kanou se quedó de piedra con lo que escuchó. Espera, ¿de dónde has sacado algo así? Kaminari sonrió misteriosamente. Bueno, de alguien a quien pienso borrar, por supuesto. Capítulo 99. Evolución. Puff de Kanou. Desde que tengo memoria, siempre he sido un chico normal. No había nada especial en mí, tal vez lo que era especial era que yo era tan promedio. Pero mi madre, ella murió mientras yo estaba en la universidad, desde entonces, no pude evitar sentirme vacío. No tenía familia para mí, siempre me pregunté cuál era mi propósito en este mundo. Así que decidí darlo todo y convertirme en un médico que entendiera el mundo. Por desgracia, mis ideas fueron despreciadas y reprimidas debido a los disturbios civiles, aunque parecía que todo el mundo se había calmado desde que empezaron a aparecer los quirks. Todavía hay cosas radicales bajo la superficie, que el Ejército de Liberación es la prueba de que las cosas no se han calmado ni nada parecido. Simplemente se han vuelto latentes. Caminé por los pasillos del hospital como algunas imágenes de lo que solía ocurrir entonces.
La gente solía pensar que las personas con algún Kirk de aspecto maligno estaban poseídas por el diablo y algunos incluso eran quemados vivos por familias muy religiosas. A veces los humanos pueden ser realmente extremos en su forma de ver las cosas. Mientras camino por el hospital, sonrío, saludo a las enfermeras y saludo a los niños con la cabeza. Los niños tenían esperanza en los ojos y eso me alegró el día. Han pasado 2 semanas desde que informé a Kaminari sobre mis fracasos y desde entonces él tomó un enfoque más práctico que había demostrado ser muy eficaz e incluso le ayudó con la investigación debido al uso de la Overall Kirk. Él es realmente la existencia perfecta, y tal vez esta fue la razón por la que el mundo me hizo. Este es mi propósito, ayudar a Kaminari Denki a alcanzar todo su potencial. Desde que conseguí la investigación secreta sobre cómo crear Anomus y los numerosos experimentos humanos del gobierno secreto, desde entonces he podido crear más de una docena de criaturas similares a Anomus. Lamentablemente no sé cómo ponerles un programa que los mantenga obedientes. Pero no importa, de verdad, ninguno de ellos sería rival para Kaminari aunque hubiera cientos de ellos. Así que esencialmente no serían útiles en absoluto de ninguna de las maneras. Sin embargo, como he pasado tanto tiempo con Kaminari, he podido vislumbrar su plan. No su plan, más bien cuánto control tenía el joven de su entorno. Es un joven lúcido que sabía que no era invencible. Lo sabía mejor desde que vi la vigilancia que mantenía sobre uno de sus maestros, asegurándose de que no se extrajera sangre de ese maestro para ser clonada por los villanos. Pero no fue solo en Japón, incluso a nivel internacional he visto hasta qué punto se extiende su influencia. Vi que el equipo médico que necesitábamos para experimentar con los villanos lo consiguió en Alemania y otros productos químicos en América. Nunca pregunté si los consiguió legítimamente o por el mercado negro, pero sí sé que borró su rastro muy claramente, porque tenemos en nuestras manos algunos equipos de grado militar y nadie nos ha investigado. Han circulado algunas noticias de que Kaminari y yo combinamos nuestros esfuerzos y utilizamos su Overall Kirk para curar algunas de las enfermedades más incurables del mundo, algunos tipos de cáncer, tumores cerebrales y algunas otras enfermedades incurables. El Kirk Overall fue realmente hecho para la medicina, y Kaminari es un experto usuario del mismo, mata a la persona y luego la revive, pero sin el tumor/cáncer en su cuerpo. Por supuesto, solo pudimos llegar tan lejos gracias a una montaña de cadáveres humanos, villanos. Después de todo, para gente como nosotros, nada era gratis. Pero ahora, con el dominio que tiene Kaminari de su Kirk Overall, puede curar fácilmente a la gente. Obviamente, todo esto era secreto a los ojos del público y la mayoría piensa que soy yo quien hizo la mayor parte del trabajo durante la cirugía. Kaminari no intentó rectificar cómo lo veía la gente. Sospechaba que quería ocultar lo que podía hacer, era su carta oculta. Pero también he empezado a notar otra cosa, el cuerpo de Kaminari se ha ido rellenando y amortiguando, ya que ha cogido algunos de los músculos Nomu y los ha plantado dentro de sí mismo. No sé qué intentaba hacer. Pero, está funcionando de alguna manera, sus músculos ahora se regeneran mejor. ¿Por qué querría tanto poder? Sé lo arriesgado que era para él hacer algo así. ¿Qué está esperando? Dudaba que mis preguntas tuvieran respuesta. Pero sabía que, mientras siguiera apoyándole, algún día las conocería. Miro hacia el exterior del hospital desde una de las ventanas y veo una multitud reunida allí para darme las gracias por haber salvado a sus hijos. Ah, cierto, hoy era mi cumpleaños, acabo de cumplir 68 años. Solo un año más para la edad perfecta. Puff general, mientras el Dr. Garnou se divertía, disfrutando de su vida. En UA, Aizawa estaba perturbado por algo mientras caminaba hacia sus clases. ¿Por qué me siento como si me estuvieran observando? Pensó Aizawa mientras miraba a su alrededor con desconfianza, no le gustaba nada. Pero al final lo atribuyó a la superstición, ya que dentro del agua nadie le iba a vigilar excepto Nezu. Lo que no vio fue que la cámara giró ligeramente para mirarle directamente. Al mismo tiempo, Kaminari se encontraba en un lugar desconocido de Kioto, estaba en un edificio parecido a un laboratorio con una cama metálica y diferentes partes de Nomu esparcidas por el lugar en cápsulas llenas de líquidos verdes. No eran las partes normales de Nomu las que estaban allí, no, su piel era amarilla y parecía estar moviéndose constantemente e intentando regenerarse muy lentamente. Este es el Nomu eléctrico, en cierto modo era el clon de Kaminari inyectado a la fuerza con muchos quirks y convertido en un Nomu. Intentaré tomar esas partes dentro de mí lentamente, una a una, y ver si la fusión funciona o si empezaré a perder lentamente mi apariencia y mi mente.
Kaminari lo contempló con mucho cuidado, pero sabía que en cuanto empezara a notar algo irregular, podría simplemente usar Overaul y deshacerse de la sustancia extraña. Así que Kaminari ató uno de sus brazos sobre la mesa y sacó un pequeño vial de líquido carnoso. En teoría, todo debería ir bien, ya que el gnomo y él tenían el mismo tipo de sangre y ADN. Por supuesto, las células del gnomo mueren más rápido debido a que han sido sometidas a una división celular hiperactiva para crear un cuerpo a partir de la cantidad de sangre que la Liga de Villanos obtuvo de Kaminari. Por eso, nunca podrá existir un clon perfecto. Nunca habrá otro Kaminari, pase lo que pase, porque aunque milagrosamente consiguieran todo el ADN de Kaminari para crear un clon, y el clon pudiera vivir lo suficiente, tanto como un humano normal, entonces no sería capaz de acercarse a Kaminari y tendría que ver anime de su vida anterior y aprender física, biología y microbiología para poder alcanzar el nivel actual de Kaminari. Incluso entonces, necesitaría mi iluminación para saber cómo llegué a ser como soy y tener las experiencias que tuve. Más o menos, las posibilidades de que algo así ocurra son tan bajas que sería seguro considerarlas imposibles. Lentamente el vial de sangre carnosa es ingerido a través del tubo y entra en el cuerpo de Kaminari. Veamos ahora si todo irá bien. Esperemos que esto funcione, porque lo necesito desesperadamente. Kaminari se sintió nervioso ante esto, ya que este tipo de experimentos siempre eran peligrosos y tenían una alta probabilidad de fatalidad. Activó Overaul y se tocó el brazo, intentando fusionar su carne con la del gnomo eléctrico. Uf. Capítulo 100. Esconderse detrás de la tela. Cuando la carne del gnomo se asentó en el cuerpo de Kaminari, su piel empezó a ponerse amarilla hasta el codo. Se miró el brazo e intentó usar Overaul para reconstruir su piel, pero una vez más, pareció no afectarle y se rehízo de color amarillo, al menos superó la palidez habitual de sus manos. Pero Kaminari se sorprendió una vez más al ver que los puntos de sus muñecas empezaban a dolerle y a rascarse. Así que se quitó uno y se sorprendió al ver que los pequeños agujeros que le escocían se estaban curando poco a poco. No demasiado rápido, pero seguía siendo visible a simple vista. Asombroso. He visto esto innumerables veces cuando le pasaba a los Nomu. Pero sentirlo por mí mismo es raro. Kaminari estaba enamorado de esto, y no le importa mientras la sangre golpea la camisa blanca que llevaba puesta. Se hace otro pequeño corte en la otra mano para probar si la regeneración se extendía por todo su cuerpo, y así fue. Lamentablemente, le quedó la piel amarilla hasta el codo, por lo que Kaminari tuvo que cubrir todo el brazo con vendas. Mientras nadie se dé cuenta, no será un problema. Desfiguración. No me importan esas cosas, al fin y al cabo, me he decidido por el poder, y mientras no me suponga un obstáculo, la desfiguración no es más que un pequeño precio a pagar. Además, no es necesariamente tan malo, ya que puedo cambiar mi aspecto con mi Kirk Metamorfosis si quisiera. Contempló Kaminari, sopesando los pros y los contras de cada uno de sus movimientos. Al mismo tiempo, mientras Kaminari hacía sus experimentos, otros también hacían los suyos. En una oscura sala bajo la prisión de Tártaro, el Dr. Garaki contemplaba con regocijo a su último sujeto de pruebas. Shigaraki estaba en una cápsula y durmiendo, era realmente algo que no había visto en su vida. Jajajaja. Se rió como un loco, qué peculiar. Tomura, vas a superar incluso a All for One con lo fuerte que te estás volviendo. El cuerpo de Shigaraki se convulsionó ligeramente una vez escuchó que, desde que había sido capturado, el Dr. Garaki había cambiado su identidad y había decidido hacer los experimentos dentro de la prisión de Tártaro. Ningún hombre en su sano juicio haría algo así, todo fue gracias a un poco de hipnosis y un buen hackeo contra las cámaras. Algunos sobornos aquí y allá y todo el mundo mira para otro lado, pero el Dr. Garaki jugaba con su bigote mientras pensaba en otra cosa. Denki Kaminari, ese mocoso es demasiado problemático, los clones han demostrado ser ineficaces y ya no tenemos acceso a su sangre, puesto que ya la he utilizado toda. TSH, qué mocoso tan problemático, tendré que visitar la celda de All for One, esto va a ser un fastidio. La seguridad allí es estricta como siempre. Mientras que el doctor había conseguido un cierto acceso a la prisión, él sabía los riesgos que tenía con apenas tomar un paso fuera de la célula de Shigaraki le conseguiría matado inmediatamente. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en escapar de esta prisión y tener una fuga masiva de ella. Sabía que Kaminari tenía que irse, el joven tenía demasiado poder, tanto físico como mental. Mientras él existiera entonces nadie caería ante los villanos, ni sentirían miedo de ellos. Pasaron 2 semanas y no ocurrió nada grande públicamente, Kaminari poco a poco se iba fusionando más y más con el clon Nomu que le había atacado anteriormente.
Debido a ello había ganado el Kirk Regeneración y también Minimap, dos habilidades asombrosas. Pero debido a todo eso, puso una tensión muy dura en su cuerpo, por lo que tuvo que usar Overhaul en sí mismo cada 2 días, como sus huesos, venas, corazón y pulmones fueron aplastados con regularidad y el cuerpo tuvo un peaje bastante debido a los quirks. Por supuesto, todo esto era muy duro para él, pero para las cámaras siempre ponía cara de felicidad y sonreía, siendo la imagen del poder y la salud. Debido a que ahora obtenía el Kirk Minimap, tenía un mapa constante de todo lo que le rodeaba en tricentésimo sexagésimo y a más de 20 kilómetros. Esto le recordó a Kaminari el Byakugan de Naruto, salvo que este Kirk ofrecía un alcance bastante mejor y no tenía puntos ciegos. Dedujo que esa debía de ser la razón por la que el Nomu eléctrico había sido capaz de moverse a velocidades máximas y seguir viendo por dónde iba. Esto también sería útil para Kaminari, ya que ahora él tampoco necesitaba contenerse. Sobre todo porque su traje de héroe había sido modificado y ahora tenía un traje y una máscara completamente amarillos, aunque seguía conservando la capa roja fácilmente retráctil por si tenía que luchar contra quirks como el de Aizawa. Todo esto se hizo por una razón, para ocultar la arena de hierro con la que cubría su cuerpo, sobre todo debido a la fricción, como cuando Kaminari comenzó a moverse a tan altas velocidades. Su cuerpo se derretiría si no tenía cuidado. Izukupov. Todos estábamos celebrando una pequeña fiesta y cuando vi las manos de Kaminari, que ahora estaban vendadas, no pude evitar seguir sintiendo algo que me daba cotazos en el fondo de la mente. All Might había dicho que solo era la reacción del Kirk Danger-sense, pero ¿por qué se volvía loco cada vez que me acercaba a Kaminari? Sentía como un pinchazo en la nuca, incluso los villanos más peligrosos que me encontraba durante mis patrullas, no sentían nada comparados con él. All Might siempre dijo que sentido del peligro nunca se equivocaba, y no le he hablado de esto. Pero he empezado a sospechar de Kaminari sobre algunas cosas, si tan solo pudiera mirar debajo de sus manos vendadas, entonces tendría más confianza en que no es nada sospechoso. Mientras pensaba eso, de repente sentí una mano en mi hombro, la miré y vi que era una mano vendada, la mano de Kaminari. «Hola, ¿has hecho limonada?», me preguntó inocentemente con una sonrisa en la cara. No sabía por qué, pero la pregunta de Kaminari por algunas razones hizo que mi Danger-sense Kirk se volviera loco, era como si alguien me rompiera el cráneo con un martillo desde dentro. «Oi, Izuku, ¿estás bien?», preguntó Kaminari preocupada mientras yo empezaba a respirar agitadamente y mi corazón sentía como si quisiera saltar de mi pecho. En ese instante, el dolor en mi cabeza se detuvo como si nunca hubiera existido. Para empezar, levanté la vista y la expresión preocupada de Kaminari me hizo darme cuenta de que me había caído al suelo. Sí, estoy bien», le dije, intentando levantarme con indiferencia, pero fracasando en el intento. No pude evitar que mis ojos se desviaran hacia sus vendas. Como siempre, Kaminari era demasiado agudo y se dio cuenta. «Oh, no te preocupes por esto, parece que últimamente no paro de hacerme daño en las manos». «¿No has ido a la dama de la recuperación?», le pregunté con una mirada seria. Él también me devolvió la mirada con calma, por una fracción de segundo juré que vi aparecer algo oscuro de los ojos amarillos de Kaminari, pero debió ser solo mi imaginación. Jajaja, eso agotaría demasiado mi resistencia. Kaminari bromeó y eso me hizo sospechar aún más. «¿Puedo ver tus manos heridas?», solté sin siquiera pensarlo. Capítulo 101. Enemigo en la oscuridad. Mientras Izuku me pedía que me mirara las manos, contemplé la posibilidad de matar pronto al joven. Pero ese pensamiento fue abandonado al instante. Sabía que Danger-sense era un Kirk muy malo contra mí, ya que permitiría a Izuku sentir mi malicia. «Esa es una petición extraña», le digo. «Pero da igual». Mientras empezaba a sacarme las vendas, le mostré mis manos, ambas tenían su color sano y tenían algunas cicatrices y deformidades entre ellas. Izuku se encogió de asombro. «Lo siento, no sabía». «Jajaja, no te preocupes», lo tranquilicé, dándole una palmada en la espalda. Lo que acababa de hacer era usar Overhaul Kirk y Metamorfosis, para crear un color saludable en mi piel y heridas que no se curarían tan rápido. Cubrí mis manos con vendas y tenía una sonrisa educada en mi rostro. Incluso mientras pensaba en matar al tipo que tenía delante, intenté que mi mente divagara para no alertarle de mis intenciones, pero por sus expresiones, puedo decir que no estaba funcionando. Danger-sense, que Kirk tan asombroso, especialmente desde que fue potenciado por One for All. «Qué lástima, yo quería un Kirk así, era una mejor versión de mi secuencia de autoesquiva».
Puede sentir el peligro desde tan lejos, incluso podría sentir el peligro potencial en el futuro. Pero seguía siendo útil, matarlo no sería beneficioso. Además, no importa lo que Izuku diga, después de todo, yo soy la luz brillante del mundo y si él dijera algo sería visto como otro desvarío mezquino por celos. La manipulación de la información es el tipo de manipulación más fuerte que existe. Un gran hombre dijo una vez que la gente solo sabe aquello de lo que está informada. La gente es manipulada justo cuando quiere pensar que no lo es. Al fin y al cabo, las opiniones solo pueden formarse una vez que se ha dado cierta cantidad de información sobre algo. Mientras alguien diga algo con la suficiente frecuencia, entonces se convierte en verdad. Aún así, tendré que mantener mi imagen clara y crear una mentalidad de culto antes de lo previsto. Bueno, no importa, mi plan nunca había sido demasiado concreto, ya que en cualquier momento pueden surgir situaciones inesperadas como esta y el plan puede ajustarse fácilmente. No existe un plan perfecto, y el peor enemigo de un buen plan es pensar en uno perfecto. No puedo predecir todas las cosas, pero puedo adaptarme fácilmente a las distintas situaciones. Aún así, mantengo la sonrisa amable en mi rostro y me fui a pasar un rato con los demás. Hoy es un día de celebración, porque pronto llegará la ruina, entonces tendré tiempo suficiente para preocuparme de esas cosas. Al mismo tiempo, en el Tártaro, dentro de los oscuros pasillos, la luz parpadeaba, algo que nunca solía ocurrir. All for One caminaba por ellos, los guardias cargaron contra él, pero estallaron en una explosión de carne y vísceras. ¡Ah! Gritó un guardia mientras miraba la parte inferior de su cuerpo empañada. Por favor hombre. Tengo una familia. All for One no dice nada, las venas le estallan por todo el cuerpo, estaba enfadado, muy enfadado, su rabia era imparable. ¡Pum! La cabeza del guardia estalla como un globo. Bastardo, te reías cuando me veías torturado y gritar como un cerdo, Afo dijo con calma, Kaminari Denki. Su grito de rabia resuena por todo el Tártaro, pero no había nadie más para escucharlo. Shigaraki y los Nomu de alto nivel ya los habían matado a todos. Pero cuando All for One pronunció el nombre de su enemigo más odiado, su cuerpo se estremeció involuntariamente de miedo y una oscura figura de Kaminari apareció en su mente. Las innumerables torturas por las que había pasado habían dejado huella tanto en su mente como en su cuerpo. La tortura no era solo física, sino también mental, la sensación de impotencia, desesperación, dolor, vergüenza y muchos sentimientos más. Para un hombre como él, que había estado en la cima del mundo durante más de un siglo, la sensación de impotencia realmente hería su mentalidad. Sensei, Shigaraki aparece desde uno de los oscuros pasillos, aunque oscuros, todavía pueden ver perfectamente lo que estaba pasando. ¿Estás bien? All for One se calmó en cuanto escuchó eso, apretó la mano y levantó la mirada. Salgamos de aquí. Necesito reunirme con alguien y mostrarle lo que significa ser el símbolo del miedo. Solo al día siguiente, como se notó que la gente había escapado del Tártaro. All for One, con la ayuda del doctor, lo había preparado todo para que no se notara. Dado que Tártaro tenía un reenvío de estado cada hora, era difícil, pero factible debido a todos los quirks que All for One había hecho. El plan original era atacar Tártaro desde fuera y desde dentro, pero tenían que tener cuidado, ya que últimamente se habían dicho muchas cosas sobre las leyes de ejecución de villanos. No querían poner a prueba al gobierno para lanzarles una bomba nuclear si el gobierno decidía que los villanos eran demasiado peligrosos para dejarlos salir. Incluso All for One no estaba seguro de manejar una bomba nuclear, incluso si estuviera en las inmediaciones moriría por la radiación. Puede parecer cruel que el gobierno haga algo así, pero el mundo está gobernado por humanos, y hacer las cosas basándose en las emociones es la norma para ellos. Además, si Japón libera a un héroe capaz de luchar contra todo el poder, otros países como Estados Unidos no estarán contentos. Podrían enviar la bomba nuclear ellos mismos si se enteran. Por supuesto, las noticias pueden ser ajustadas para decir algo parecido a villano suicida y ataque terrorista. Todo el mundo lo creería porque esa es la información que se publicará en Internet y en los medios de comunicación. Sin embargo, como la fuga ya se ha producido, nadie puede empezar a bombardear ciudades con la esperanza de que All for One estuviera allí. Kaminari contempló esta escena desde su dormitorio mientras se tumbaba en la cama. Su habitación minimalista era lo único que le hacía parecer anormal, incluso si uno miraba su habitación no sería capaz de decir cómo era. ¿Le gustaban los héroes? ¿Libros? ¿Los juegos? ¿La música? No se podía saber. Era como un rompecabezas que nadie sabía que existía.
TSH, pensé que después de toda esa tortura All for One actuaría irracionalmente y me atacaría de frente, se quejó Kaminari internamente, mientras por fuera parecía tranquilo, por dentro estaba hirviendo. Parece que habrá que poner en marcha el plan B, un enemigo oculto es el más peligroso. Su plan original era desenvainar a All for One en público y luchar allí delante de las cámaras. Aizawa estaría allí y también muchos otros héroes por si acaso empezaba a sentirse abrumado. Pero ahora todo eso era en vano. Un enemigo oculto es la peor clase de enemigo, se quejó Kaminari, y en ese momento sus ojos se abrieron de golpe cuando fuera de su ventana apareció una sustancia oscura parecida al agua y una mano salió de ella. Ráfaga de viento. Kaminari invocó inmediatamente a su Kirk, pero en lugar de eso, ni siquiera sintió electricidad en cuanto llegó el ataque, su Kirk desapareció. ¡Boom! Capítulo 102. Símbolo del miedo. ¡Boom! Una enorme ráfaga de viento golpeó el dormitorio de la clase 1A, la potencia era tan fuerte que arrasó con el lugar y se sintió como si un terremoto hubiera golpeado a. Pero eso no pasó desapercibido ya que Aizawa, que estaba en su oficina inmediatamente se puso alerta, y junto con los demás profesores se dirigieron hacia la explosión. Aizawa estaba preocupado, pero Black King lo tranquilizó. No te preocupes, tus alumnos son fuertes, pase lo que pase. No dijo nada y siguió corriendo hacia donde estaban los estudiantes. Este fue un ataque furtivo del más alto calibre. Mataría incluso a los héroes top pro si les alcanzaba. Kaminari está ahí, así que no te preocupes. Dijo Midnight sonriendo satisfecho, yo en cambio sentiría pena por el atacante. Deja de decir estupideces para consolarme, intervino Aizawa, si alguien atacara, entonces sabría de Kaminari y cómo cuidar de él. Vamos ya, podría ser solo otro tonto villano demasiado confiado, dijo Crescent Mick, podía notar que su amigo estaba nervioso aunque actuara así. Está preocupado por ellos y no está tan tranquilo como parece. Como dije, no hay necesidad de tranquilizarme. Gritó Aizawa, el villano fue capaz de atravesar nuestro sistema de seguridad, no es alguien estúpido, así que mantén tu mente en la realidad y concéntrate en ello. No te preocupes inútilmente. En la residencia, solo quedaba un agujero gigante donde antes estaba la escuela. All for One estaba allí arriba, flotando en el aire, mirando el agujero que estaba cubierto de polvo. Su cabeza se había recuperado de alguna manera, ahora tenía el pelo blanco, pero aún así, sus ojos estaban cerrados. Se rió entre dientes, porque cuando el polvo se disipó, apareció un Kaminari ensangrentado. Sus heridas eran numerosas, desde pequeñas a críticas, y su ropa estaba casi completamente desgarrada. ¿Cuánto tiempo sin verte Kaminari Denki? All for One dijo lo mismo que Kaminari le había dicho cuando se encontraron por primera vez en el Tártaro, al comienzo de aquella tortura infernal. Jajajaja, rió de repente Kaminari, Koug hasta escupir una bocanada de sangre. Maldita sea, ¿no te has vuelto demasiado arrogante, viejecito? Aunque herido e incapaz de defenderse, una vez que Kaminari miró a All for One, una sensación de terror envolvió al villano más fuerte. El único ojo abierto de Kaminari miró directamente al hombre. Todos sus compañeros que estaban detrás de él se quedaron un poco quietos, pero ninguno de ellos pudo siquiera hablar mientras un sentimiento de sed de sangre se liberaba de All for One. No podían ni mover un dedo, como una rana a punto de ser devorada por una serpiente. Pero al mirar la forma herida de Kaminari, su postura inestable y su forma casi desmoronada, se dieron cuenta de que se había llevado toda la peor parte. Bakugo fue el primero en entrar en razón. Hoy, no jodas con nuestro Pikachu. ¡Boom! Una gigantesca explosión sale de sus palmas, pues a diferencia de cuando se encontró con All for One la primera vez, a estas alturas ya tenía experiencia y sabía cómo lidiar con esto. Kirishima es el segundo en actuar, Red Riot. Implacable. Su forma se volvió completamente dentada y todo su cuerpo estaba bajo una poderosa protección. Miró a Bakugo y no había nada que decir en el explosionero, lo agarró y como All for One todavía estaba cubierto por la explosión. ¡Boom! Bakugo usó otra explosión, pero esta vez a la espalda de Kirishima, fue propulsado tan rápido que al ojo normal le pareció un destello rojo. ¡Bam! Un implacable lariat. All for One no fue capaz de esquivar mientras Kirishima creaba pinchos en su brazo y estos se hundían en el cuello del villano, sacando sangre y estampando al hombre contra el suelo. Toda la clase se sorprendió una vez que los dos hicieron eso e infligieron heridas a All for One tan fácilmente. Por supuesto, la lesión en el cuello se curó casi de inmediato, incluso el propio All for One estaba sorprendido por lo que acababa de suceder. No fue porque el ataque que golpeó era hábil o lo suficientemente fuerte como para aterrizar y herirlo.
fue porque Kaminari seguía mirándolo y por alguna razón, Afo no podía moverse, pero pronto entendió por qué no podía moverse. Ah, ahora lo entiendo, tengo miedo de Kaminari Denki. Era un pensamiento tan simple, pero su cuerpo temblaba instintivamente solo de pensar en el joven héroe. Sufría un trauma mental, como un niño maltratado que nunca es capaz de enfrentarse a sus padres ni siquiera cuando se convierten en adultos. TSH, Bakugo por otro lado miró a Kaminari y se sintió molesto, no con el héroe del rayo, sino consigo mismo. Otra vez, nos salvó a todos de nuevo, ningún ataque sería capaz de golpear a Kaminari a menos que lo hiciera para protegernos. Es demasiado rápido, concluyó Bakugo, apretando los dientes con rabia. Niña rica, ramita, putito pegajoso, meñique, tío de la cinta, animal beta, ayudad al cargador telefónico y tumbadlo con cuidado, está herido. Kaminari sonríe a Bakugo y este puede ver que Kaminari ni siquiera podía hablar, lo que significa que sus pulmones estaban aplastados. Bakugo hizo una mueca al oír esto, pero se aseguró de mirar hacia adelante para que nadie pudiera ver su expresión. Joder, no puede hablar porque probablemente tenga los pulmones aplastados. Lo tumbaron con cuidado en el suelo y Mina se echó a llorar inmediatamente al ver sus heridas. La cara de Mineta también palideció al verlo. Sus costillas. Las costillas de Kaminari se mostraron por completo mientras la piel y la carne de su pecho se desprendían, incluso entonces, los huesos estaban rotos y habían perforado sus pulmones también. Sí, mierda. Zero estaba conmocionado y utilizó sus cintas para tratar de detener la hemorragia alrededor de los brazos de Kaminari. Momo creó vendas y equipo básico de primeros auxilios. Aunque las lágrimas salían de sus ojos, ella tenía una expresión tranquila, sabía que esto es lo que Kaminari diría. Hay que mantener la calma, sea cual sea la situación. Ella recitaba sus palabras en su mente, pero, Kaminari, es difícil mantener la calma en una situación como esta. De repente, sintió que una mano le tocaba la cara, era Kaminari y tenía una sonrisa tranquilizadora, al tiempo que saludaba a todos los demás. Kaminari Puff. Ah, los muslos de Momo se sienten también para apoyar mi cabeza. Veo que están nerviosos y aterrorizados por ello. Se siente bien. Pero sin embargo, All for One quitándome mi Kirk de esa manera fue bastante sorprendente. Lo apagó tan casualmente, bueno, no hay nada de qué preocuparse. Mi Kirk no es nada especial sin mí, pero sigo siendo fuerte sin mi Kirk. Además, ya estaba completamente curado, pero usando metamorfosis en combinación con Overhaul, había curado todo el daño que sufrí inicialmente cuando recibí de frente el ataque de All for One, usando mi cuerpo como escudo. Quizás no fue la mejor decisión, ya que estuve a punto de morir y lo habría hecho de no proteger mi cerebro, de hecho no podía usar mi Kirk para acelerar mis pensamientos, así que fue más una decisión instintiva moverme de esa manera. ¿Quién iba a pensar que un cobarde como yo haría algo así? Pero fue la mejor decisión, porque si no hubiera recibido esa ráfaga inicial, sin duda la mayoría de los estudiantes de uno, allá estarían muertos. Uno para todos me miró, claro que no me estaba mirando sino percibiendo mi ubicación. Aún así, su cuerpo tembló instintivamente, no importa quién seas, una vez que la tortura te ha sido aplicada. Se puede hacer que alguien me tema más que a Dios. Fin del capítulo.